Hola, hola. Vamos de nuevo con neurociencias, pero esta vez asumiendo que las podemos integrar con las interfaces cerebro-computador, Brain-Computer Interfaces, y con la inteligencia artificial. ¿Y por qué las integramos con ellas? Además de con la transdisciplina, con la complejidad, etc. Porque las interfaces cerebro-computador son una forma de explorar las neurociencias. Y porque la inteligencia artificial es una forma de intentar reproducir lo que llamamos inteligencia, analizada por la neurociencia, en el humano, reproducirla en un dispositivo externo que puede ser un robot o puede ser un bot. O sea, puede ser hardware, firmware o software. Seguimos justificando por qué incluimos las interfaces cerebro-computador, Brain-Computer Interfaces, en neurociencias. Ustedes pueden leer lo que dice la diapositiva y lo que quiero resaltar es que cada vez utilizaremos más estas interfaces para ampliar nuestra capacidad humana. Y esto será hecho desde una perspectiva neurocientífica. ¿Ya? El posthumanismo, lo que viene después del humano evolucionado desde los distintos homininos, aparentemente irá desarrollándose utilizando interfaces cerebro-computador que potenciarán nuestro organismo, potenciarán nuestra fuerza, etcétera, etcétera. Y también insisto en la relación con la inteligencia artificial. Ustedes pueden leer en la diapositiva los elementos claves destacados con respecto a por qué se incluye la inteligencia artificial entre las neurociencias. De hecho, es una ciencia del conocimiento también, pero porque hasta hace poco tiempo considerábamos que la inteligencia era propia del humano, la inteligencia racional. Y en los últimos años nos hemos dado cuenta de que la inteligencia racional tiene muchos lugares en los que se está desarrollando, en los que está creciendo. ¿Cuál será la inteligencia propiamente humana? Tal vez la interpersonal, que nos permite manejarnos con muchos humanos a la vez, intercambiar información e ir construyendo entre todos. Puede ser. Espero que usted pueda postular también su versión acerca de qué es lo propiamente humano cuando analizamos inteligencia. Recuerden que a principios del siglo XX se decía que una persona era muy inteligente cuando tenía una buena capacidad de memoria. Eso ya ha quedado descartado. A mediados del siglo XX se decía que una persona era muy inteligente cuando jugaba muy bien ajedrez, pero eso también ha sido superado por la máquina. Ya veremos lo que nos queda. Y aunque no fue nombrada en un comienzo, pero lo he hecho en otras presentaciones, incluyo la complejidad. No podemos analizar las neurociencias, sin tener una mirada compleja. De hecho, las neurociencias nacen como uno de los elementos consecuencia de la complejidad, de comenzar a mirar las situaciones desde distintos niveles, desde distintos aspectos, desde sus distintos orígenes. La complejidad es entonces un elemento muy propio de las neurociencias. Para poder trabajar adecuadamente con neurociencias, necesitamos mirar desde lo antropológico, pasando por lo psiquiátrico y lo psicológico, pasando por lo neurofisiológico, por lo físico, por lo social, etc. Bueno, insisto majaderamente también en el concepto de transdisciplina. Las neurociencias son transdisciplinarias. Miramos más allá de la monodisciplina, más allá de la interdisciplina, más allá de cualquier limitación disciplinaria. Las neurociencias y la neuroeducación crecerán a medida que aceptemos la forma transdisciplinaria que tiene de ver el mundo. No olvide, además de leer la diapositiva adjunta a esta cabeza parlante, de mirar
los videos y escucharlos de Francisco Varela, un neurocientífico de los pioneros en el tema de principios del siglo XXI. El concepto humano es con lo que estamos jugando, es lo que estamos intentando aclarar. ¿Qué es lo que nos hace humanos? Una mirada transdisciplinaria de las neurociencias nos permite acercarnos a ello. Espero. Bueno, y después de las declaraciones iniciales pasamos a elementos importantes de neuroeducación o de propuestas educativas relacionadas con la neurociencia que se han desarrollado recientemente. Vamos mirando por la escala evolutiva de la educación en los últimos, terriblemente diré, de los últimos 60 años, 70 años, porque la última, o el primer peldaño fue suprimido en el Reino Unido no hace 40 años, el sistema del castigo físico. Bueno, partimos del castigo físico, la letra consangrienta que decía, en general, la gente de fines del siglo XIX, principios del siglo XX, porque como recuerdo en Inglaterra hasta mediados del siglo XX, o fines del siglo XX. Posteriormente, nuestro amigo Skinner, con su conductismo, repetición y reforzamiento, que reinó hasta mediados del siglo XX y que en algunos lugares sigue reinando sin declararse como tal. El conductismo sigue siendo muy aceptado y muy apreciado por muchos profesores. He encontrado muchos colegios en que el conductismo es defendido fuertemente y muchos profesores que defienden el conductismo como la mejor herramienta educativa que ellos han conocido, y otros que sencillamente la aplican, dicen que son constructivistas, pero siguen aplicando el conductismo. Bueno, posteriormente el constructivismo, nuestro amigo también Lev Vygotsky, que a pesar de haber surgido en la Unión Soviética en los años 30, no llega a Occidente hasta prácticamente los 80, pues tenía el pecado de haber sido desarrollado en un espacio comunista. Es interesante el tema del constructivismo y sus zonas de desarrollo próximo, pues esto es uno de los elementos que varía en la era digital. Nuestra zona de desarrollo próximo ha pasado a ser toda la red de Internet. Antes era solamente lo que teníamos más cerca. Es especialmente importante entonces comprender las bases del constructivismo. Y bueno, pongo como la evolutiva hasta este momento más importante el aprendizaje emotivo, que en inglés se llama nurturing. Nurturing es nutriendo y se refiere a un proceso de enseñanza-aprendizaje que se hace con cariño, con el mismo cariño con que la madre amamanta a su hijo. O sea, aprendizaje basado en la emoción, educación apoyada en la emoción, en los procesos emotivos, inteligencia emocional, neurociencias, neuroeducación. Otra de las líneas nuevas, que de hecho surge solamente en los últimos 20 años y que destaca nuestro amigo Tony Bates en su libro Teaching in a Digital Age, es el aprendizaje basado en el cambio social. Es una visión muy interesante, muy interesante. Ustedes pueden ver un intento de esta línea de trabajo en las escuelas generativas de San Luis. Es importante ver cómo se desarrollará esto a futuro, pero que es una forma líder de trabajo, lo es. Veamos también cómo ha evolucionado la escalera, esta escalera en los procesos educativos. Esto no es generalmente conversado ni es generalmente discutido. Las primeras educaciones, en especial para las clases populares, era una educación para obedecer, y esto se sigue realizando en la mayor parte de nuestros países. Todo el mundo una educación para obedecer y los grandes dirigentes, la realeza, una educación para mandar. Y el colegio en que te educabas determinaba fuertemente si tenías que obedecer o no. Y esto desgraciadamente todavía se sigue utilizando. El caso chileno es patético. Los jóvenes que estudian en los colegios municipales y en muchos de los colegios subvencionados saben que su futuro es obedecer como obrero y no tener mayores posibilidades. No tienen ninguna formación en emprendimiento,
no tienen ninguna formación en liderazgo. Es tremendo. Bueno, después de la formación para obedecer, muy dura, que es la que nace en la época victoriana, cuando se recogía a los niños de la calle y se les enseñaba a ser útiles a la sociedad, entre comillas, a partir de los 6-7 años en que empezaban a trabajar, viene la formación adaptativa. La formación adaptativa es más segmentada aún. Y yo sigo creyendo que el mejor ejemplo de esta formación adaptativa es la que se da en Chile, en que cada segmento social es formado para que se adapte al segmento social en que le corresponde vivir y escoja las líneas de oficio que les corresponde vivir. Los más pobres le corresponde ser obreros, serán formados para obreros y que se adapten bien a su rol de obrero. Los que están un poco mejor van a técnicos y se formarán para ser técnicos, felices técnicos durante su vida. Un poco más arriba los profesionales, un poco más arriba los emprendedores y empresarios, en algún lugar diferente los dirigentes. Formación adaptativa, una formación también con una propuesta terriblemente segmentada y castradora del desarrollo humano. Después, como un gran avance, se planteó la formación por competencias. La formación por competencias está completamente ligada a las necesidades de la empresa y se forma a los estudiantes para que se desempeñen muy bien en labores técnicas, en decisiones de bajo nivel, que sean competentes y competitivos en su línea de trabajo. La investigadora Lisa Wheelahan, la doctora Lisa Wheelahan de Australia, ha mostrado de qué manera esta formación por competencias es una limitante del conocimiento potente, del conocimiento teórico. Los formados por competencias tienen muy difícil de romper este límite que se les coloca y no son capaces en general, no son competentes, diría de nuevo, de seguir líneas de formación teórico-reflexiva más profundas. Por ello, la formación por competencias ha quedado más bien en una formación de habilidades, potenciación de capacidades, enseñanza de destrezas y ligada a las escuelas técnicas, pero sin ser limitante, sino que siendo solo referencial. La forma en que lo ha definido la Universidad de la Frontera, gracias a los análisis realizados por el doctor Ricardo Herrera, es excelente. La formación por competencias, una referencia para la educación superior, no una línea de trabajo permanente. Bueno, y finalmente, como una de las más avanzadas, ya nombramos en la diapositiva anterior la basada en la emoción, estamos ahora la basada en el cambio social, en que los estudiantes construyen y proponen cambios sociales en su área de trabajo, en su pueblo, etc., y en base a eso van construyendo su conocimiento y su aprendizaje. Es una línea muy interesante que se desarrolla en estos momentos, en especial en Canadá y en Finlandia. También Nueva Zelanda empieza con escuelas de este tipo. Un ministro de Educación latinoamericano decía: la educación es algo muy complejo y algo muy importante como para dejársela a los profesores. Una frase terrible realmente. Los profesores son los que saben educación, son los que tienen la vocación de enseñar, y ellos son los que tienen que decidir con respecto a los procesos educativos. No los abogados, no los ingenieros comerciales, no los economistas, que sabrán en su materia, pero no en educación. Bueno, hablemos de educación, pero que actualmente no puede ser solamente educación, es neuroeducación. Siempre será neuroeducación porque nos preocupamos de las neurociencias durante el proceso educativo. No podemos educar si no nos preocupamos de los individuos como tales, de las personas, de sus contextos, de la forma en que ellos se relacionan con sus contextos. Esto es, nuestra educación tiene que ser a futuro siempre neuroeducación. Y esto, obviamente, personalizado. Como bien ha dicho el maestro Terry Winograd en los últimos 30 o 40 años, educamos, comprendemos, aprendemos según nuestra tradición, según lo que llevemos detrás, según nuestros espacios formativos, según nuestro contexto familiar, según nuestro contexto nacional.
Nuestra forma de enseñar nunca es inocente. Transmitimos completamente nuestra ideología. Es importante ser consciente de ello, aceptarlo y asumir que los estudiantes no tienen por qué seguir nuestra misma ideología, ni tienen por qué tener nuestra misma tradición. Y esto es también un elemento de neurociencias. Como ustedes habrán visto en documentos anteriores del curso, todas las teorías del aprendizaje están basadas en una forma de comprender la naturaleza del conocimiento y adherimos a ellas de acuerdo a cómo nosotros comprendemos la naturaleza del conocimiento o cómo aceptamos o asumimos la naturaleza del conocimiento. No siempre tenemos la misma forma de hacerlo, ni en todas las áreas de conocimiento tenemos la misma forma de comprenderlo y aceptarlo. Esto es importante, somos complejos. Comprendemos el conocimiento y la forma de adquirirlo de distintas maneras. Atención a ello, los estudiantes también. Es bueno que seamos conscientes de nuestras creencias cuando estamos enseñando. Esto es especialmente importante para los colegas profesores que son muy adscritos a tendencias religiosas. No es lo mismo como comprende el conocimiento y la forma de aprender un profesor musulmán sunita, un profesor musulmán salafista, un profesor católico del Opus Dei, un profesor católico cercano a los jesuitas, un profesor cristiano pentecostal, un profesor cristiano metodista. Es importante que cada uno de ellos, cada uno de nosotros, sepamos qué elementos de nuestra ideología estamos permeando en la sala de clases y asumir y aceptar que no debemos permear esto a los estudiantes. Tenemos derecho a mostrar lo que sentimos y lo que creemos, pero tenemos la obligación de no obligar al estudiante a seguir nuestra misma línea de pensamiento. Es importante que comentemos y discutamos estos elementos. Es importante también que veamos, como veremos más adelante en el curso, elementos de programación neurolingüística, con los cuales nosotros somos programados, con los cuales nuestros estudiantes son programados y los cuales debemos asumir con cuidado y tratar de mirar fuera de la programación recibida. Todas las líneas de conocimiento son importantes, no solamente el conocimiento científico, el conocimiento popular, el conocimiento de las tradiciones, los conocimientos de los pueblos indígenas, todos son relevantes. Mire la diapo para que vea que esto que yo digo está refrendado en lo escrito. Es fácil decirlo porque lo hice yo mismo, ¿vale? Bueno, pero lo importante es eso, ¿ya? Tenemos que respetar las demás formas de conocimiento. Esto comienza a ser desarrollado ya en Latinoamérica con los hospitales multiétnicos, pero también dentro de cada sociedad existen diferentes tendencias, diferentes culturas, y es importante que las aceptemos y las asumamos. Esto también es neuroeducación, y esto también nos permite personalizar nuestra forma de enseñanza. El estudiante aprende desde su tradición, desde su ideología, desde su cultura, desde su contexto. En un par de semanas les enviaré algunas preguntas para intentar conocer y que ustedes mismos conozcan las aproximaciones que tienen a la enseñanza de acuerdo a qué línea de adquisición de conocimiento o a qué propuesta teórica educativa. Es importante, ahora estas preguntas son para que ustedes comiencen a hacer esto, lo trabajen con su grupo, lo piensen, las respondan y si es posible me envíen una hoja en tratamiento de textos directamente a mi correo electrónico con la firma de los que discutieron para mirarla y comentarla. Yo les prepararé, digamos, esta encuesta, pero en 2 semanas más. Necesito que aún algunos temas los sigan revisando. Esta es la última diapo de esta línea de trabajo.
Adelante, espero que todos miren lo que está en la red. Gracias.